Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en esta noche, en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, conforme el Señor nos ordena en su palabra cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como nos dice nuestro Señor Jesucristo, Reben Melech Adonai Yeshua HaMashiach, cuando nos enseña diciendo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esta razón vamos a estar en esta noche, como de costumbre, cuando el Señor no lo permite, meditando en la palabra de nuestro Adonai, pidiéndole al Señor que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder comprender cuál es la voluntad del Señor, agradable y perfecta para nuestra vida. En esta noche, entonces, seguiremos, gloria a Dios, meditando en esta palabra, meditando en la palabra del Señor, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, y vamos a seguir a partir del versículo 18 en adelante. Hemos venido tomando una enseñanza que lleva como título: siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Reben Melech Adonai Yeshua HaMashiach, conforme Él nos ha enseñado en su palabra, cuando Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Al igual que, como Él dice también, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros vamos caminando detrás del Señor, vamos caminando detrás del buen pastor. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, y nosotros, como ovejas del redil de Adonai Yeshua HaMashiach, entonces caminamos detrás de Él, donde Él nos lleva. El Señor claramente dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por lo tanto, nosotros vamos aquí a escuchar la voz no del hombre, la voz no de un pastor, de un predicador, de un maestro, sino la voz del Señor, lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por lo tanto, hoy vamos a seguir con nuestro tema. En el día de ayer estábamos hablando acerca de Ben Yahid de Almaná, hijo único de viuda. Yo no sé si tú te acuerdas, hablamos de cómo el Señor, cuando entró a Naín, aquella ciudad allí al norte de Israel, Él vio una mujer viuda en la cual habían muerto todas sus esperanzas, pero el Señor trajo vida, porque Él vino a darnos vida. Él entró con sus talmidín, Él entró allí con sus discípulos, y los discípulos y una gran multitud le seguían. Hoy vamos a seguir hablando, entonces ya hablamos de los talmidín de Yahshua, los discípulos de Jesús. Hoy vamos a hablar de el tema que vamos a tocar es los talmidín de Yohanan el de Tevilá, los discípulos de Juan el Bautista. Tenemos que estar bien claros en que en la escritura encontramos dos hombres llamados Juan o Yohanan, que era Juan el discípulo amado y Juan el Bautista o Yohanan el de Tevilá, el que bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados. Hoy vamos a hablar de él, hoy vamos a hablar lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que Jesús habla, lo que Yahshua habla acerca de Yohanan el de Tevilá. Y el primer punto que quiero tocar es Jujabá.
Jujabá, que significa el que había de venir. Dice el versículo 18 y 19 y 20 de Lucas 7 de la siguiente manera. Los discípulos de Johanán, de Juan, le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, Jujabá, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Aquí encontramos algo bien interesante. Hemos hablado nosotros de Johanán el de Tevilá, de Juan el Bautista, cómo él comienza su ministerio. Comienza un ministerio de predicación de la palabra del Señor, una predicación de arrepentimiento, llamando al pueblo de Israel a arrepentirse. Él les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él les decía: hagan teshuvá, vuélvanse a Dios. ¿A quiénes? A los judíos, a los que supuestamente tenían un conocimiento de la Torah, tenían un conocimiento profundo del Tanakh. Ellos eran los que Dios, nuestro Elohim, le había dado la palabra y los había tomado como depositarios. El Señor, Dios, nuestro Elohim, le dio su palabra al pueblo de Israel y se la dio como depositarios. No que el pueblo de Israel fuera el dueño del Tanakh. El Tanakh no le pertenece a Israel. El Tanakh no le pertenece al pueblo judío. El Tanakh le pertenece a Dios porque es la Devar de Hashem. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, este pueblo que tenía el conocimiento, que sabía lo que decía la Escritura, Dios lo llama al arrepentimiento, como hoy por hoy está llamando no solamente al pueblo de Israel al arrepentimiento, no solamente al pueblo impío al arrepentimiento, sino aún más allá. Él está llamando a su iglesia, a su quejila, a que se arrepientan, a que hagan teshuvá, a que busquen la presencia del Señor, a que busquen a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios nuestro Elohim es espíritu, es ruach. Él es el espíritu y donde está el espíritu ahí hay libertad. De tal manera que ahora el Señor no solamente está llamando, no solamente a través de Juan llamó al arrepentimiento, sino que Juan, cuando vio venir a Yahshua, cuando vio venir a Jesús de Nazaret caminando, que iba al bautismo, al Tevilá, Juan dice, Johanán dice: he aquí, Hinei, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él reconoció en Yahshua, él reconoció en Jesús que él era el Cordero de Dios, aquel Cordero que estaba tipificado allí en la Pascua, empieza él allí, el Señor estaba mostrando ya el sacrificio del Mesías, y aquí viene Juan, Johanán el de Tevilá, Juan el Bautista, y ve venir a nuestro Señor Jesucristo, Rebémele Adonai Yeshua Mashiach, y él dice: he aquí el Cordero de Dios. Y el Señor dice la palabra que el Señor le había dicho a Juan: aquel que tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, él es el Mesías. Él lo sabía, se había dado cuenta que Yahshua era el Mesías. Ahora, ha pasado mucho tiempo después de que Yahshua había enseñado de que Jesús era el Mesías. Algún tiempo ya pasado, y Juan, Johanán el de Tevilá, había sido llevado a la cárcel por causa de Herodes. Allí, ¿por qué? Porque Juan, Johanán el de Tevilá, le decía a Herodes: no te es lícito tener a esta mujer por esposa. ¿Por qué? Porque era la esposa de su hermano. Y entonces Herodes lo lleva a la cárcel, y Johanán está en la cárcel, y allí, estando en la cárcel,
él entra, su fe, su emuná entra en duda, empieza a preguntarse, ¿será que realmente Jesús, Yahshua, es el Mesías? ¿Será realmente que sí, Elohim me habló, Dios me habló, me dijo que Él era y me mostró a través del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que Yahshua era el Mesías? Él está en esa duda, y aquí en el momento de su duda, él va y envía a dos de sus talmidín, a dos de sus discípulos, a preguntarle: Jujabá, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú aquel del cual la palabra de Elohim, la Biblia, el Tanakh nos está hablando? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Muchas veces es algo que el mismo pueblo de Israel se ha preguntado. Muchos judíos han aceptado a Yahshua como el Mesías, se han convertido al mesianismo, han aceptado que Yahshua, que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Cristo, lo han aceptado y están proclamándolo. Pero muchos judíos se preguntan hoy por hoy si Jesús, si Yahshua es el Mesías, o han de esperar a otro. Ahora, habían unos ciertos requisitos, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amada amiga que me escucha. Habían ciertos requisitos que el Mesías tenía que poseer, tenía que demostrar. Habían requisitos en la Torah, en la palabra de Dios, que el Mesías tenía que cumplir. Ahora, por esa razón, cuando vienen los discípulos de Yohanan, los talmidín, le preguntan: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es algo que nosotros tenemos también, que nosotros muchas veces nos hemos preguntado, mucha gente se ha preguntado si Jesús realmente es el Cristo. Mucha gente lo ha ponido en duda, pero los que hemos creído en Él, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, los que le hemos conocido, le hemos recibido, le hemos hecho nuestro Señor y nuestro Dios, sabemos que en Él se cumple la Escritura. Pero aquí está diciendo, entonces el punto A era Jujabá, ¿eres tú el que había de venir? Hay una pregunta, hay una cuestión, se están cuestionando. Un hombre de fe, un hombre que estaba llamado por Dios mismo a enderezar el camino de Hamashiach. Este que había sido llamado, ahora tiene que mandar a preguntar. Jesús no le dijo: vaya, mire, dígale que sí, que yo soy. No le dijo: mire, yo soy el que había de venir, no te preocupes. No, aquí hay algo interesante, es que el Señor le da una respuesta concreta a Yohanan el de Tevilá, a Juan el Bautista, y le dice: los Ibrín Terená caminan, los Mesorín son limpiados, los Cheresín oyen, los Mesín son resucitados, a los Anillín les es predicado el Besuras Hajeulá. Esa era una respuesta clara, era una respuesta que tenía que escuchar Juan el Bautista, Yohanan el de Tevilá. El Señor le dice en esa misma hora, dice el versículo 20 o 21, dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan, a Yohanan, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los ibrín caminan, los leprosos son limpiados, los mesorín son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio.
¿Qué hace el Señor? El Señor da una respuesta concreta a Johanán. Dios nos da a nosotros una respuesta concreta. Pero no solamente el Señor nos da a nosotros una respuesta concreta. El Señor muestra su respuesta a través de obras que Él hizo. No fue solamente palabras. Mucha gente sabe que nosotros hemos oído decir que las palabras se las lleva el viento. Nosotros podemos prometer, nosotros podemos decidir, nosotros podemos decir una cosa y otra, pero no cumplir, no actuar, no hacer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesucristo, Reben Melech, Adonai Yahshua Mashiach, es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. Ahora, había unos requisitos. El Mesías venía a sanar a los enfermos, a dar vida a los muertos y a predicar el mensaje de las buenas noticias de salvación a los oprimidos. Esto fue lo que el Señor estaba haciendo. Vinieron los talmidim, vinieron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿eres tú el que había de venir, Jujabá? ¿Eres tú el que había de venir? Y el Señor solamente antes de contestarle, sanó a muchos de sus enfermedades, de sus plagas, levantó muertos, le dio vista a los ciegos, hizo que los sordos oyeran. Y esto hace que el Señor muestre en sí mismo que en Él se estaba cumpliendo toda la profecía. El Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él vino a cumplir lo que estaba escrito de Él, y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? El ser humano. El ser humano era el que se había perdido. El ser humano era el que se había extraviado de su camino. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, cuando creó al hombre y la mujer, Él los puso en el huerto del Edén. Él les dio autoridad sobre todas las cosas. Él les dijo que sojuzgaran la tierra, pero que deberían, que todas las bendiciones que Él tenía para el hombre estaban sujetas a la obediencia. Mientras que ellos obedecieran, mientras que ellos actuaran rectamente, mientras que ellos escucharan la voz de Dios nuestro Elohim, todas las bendiciones serían para ellos. Solamente en el momento que el hombre decidiera rebelarse, entonces el hombre perdería toda la bendición que Dios nuestro Elohim le había prometido al hombre. Dios le dijo: todo esto es tuyo, todo esto es para ti, sojúzgalo, crécete, multiplícate, pero haz todo lo que quieras, pero solamente hay una cosa que tú no podrás hacer. El día que tú hagas esto, ese día vas a morir. Y por eso cuando en Eva, ellos pecaron al desobedecer la palabra de Dios, ellos fueron echados fuera de la presencia del Señor. El hombre se extravió, el hombre se alejó. Y el Señor, en el mismo momento en que el hombre perdió el norte, en el mismo momento en que el hombre perdió su objetivo, entonces Dios, en su soberanía, proveyó o prometió que Él mandaría un Goel, un redentor, alguien que volvería a rescatar al hombre y llevarlo a la presencia del Señor. Estaba allí en el libro de Bereshit, capítulo 3, versículo 15, el Señor hace la promesa en el mismo momento en que el hombre cae. ¿A quién venía a buscar al Señor? ¿Al pueblo de Israel? Sí, pero no solo al pueblo de Israel. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? El ser humano. Tanto los judíos como los gentiles estaban errados en su camino. Ahora bien, viene el Señor, les da, viene, Él cumple, Él viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y entonces Él nos manda a decir a nosotros, te lo manda a decir a ti y te lo manda a decir a mí.
Yo soy el que soy. Yo le abro los ojos a los ciegos, hago que los sordos oigan, hago que los leprosos sean limpiados, que el cojo camine, que todas aquellas personas que crean en mí tengan sanidad, una sanidad total y absoluta, una sanidad espiritual y física, porque el Señor es nuestro sanador. Ahora aquí venía la pregunta y de Johanán el de Tevila, cuando le dice al Señor allí en Jujabá, el Señor entonces le da la respuesta de que los Ibrín Tirenac caminan, que o sea, los cojos, los mesorín, que son los leprosos, son limpiados, y el Señor le da la respuesta a Johanán, no solamente con palabras, sino con obras. El punto número C que vamos a atacar hoy es aquí cuando dice el Señor: Ashrei quien no halle mixol en mí. Ashrei quien no haya mixol en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El Señor nos ha venido hablando a nosotros que Él es quien ha venido a darnos sanidad. Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a la presencia del Padre, del Abacados, si no es por Él. Ahora bien, muchos son los que tropiezan en Hamashiach. Muchos son los que tropiezan en Cristo. Sobre todo el pueblo de Israel, ellos tropiezan en Hamashiach. ¿Por qué razón? Porque ellos no han podido entender, no han podido conocer a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque ellos esperan un rey que venga y les traiga una paz física, una paz exterior, una paz con sus enemigos físicos, y que construya un templo físico. Tiene que ser un rey poderoso, un rey que tenga toda la autoridad descendiente del rey David, que venga de la descendencia de David, y lo están esperando, llevan siglos esperando que este Mesías venga. Y entonces cuando viene Yahshua, cuando viene Jesús de Nazaret, vino hace aproximadamente 2000 años, comienza su ministerio, empieza a predicar allí las besuras Jajeulá, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, empieza a predicar y empieza a darle sanidad a darle vista a los ciegos, darle limpieza a los leprosos, hace que los cojos caminen, que el sordo oiga, que el mudo hable, da libertad al oprimido, liberación de demonios. Pero ellos no pueden entender que ese Mesías, que ese hombre que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene gloria, sea el Mesías. ¿Por qué razón? Porque ellos no pudieron entender que la paz que Cristo da, la paz que Hamashiach da, es una paz del corazón, es una paz interna, es una paz que transforma el alma humana. Él dice: la paz os dejo, la paz os doy. El shalom, el verdadero shalom viene de Yahshua. El verdadero shalom viene de Jesús de Nazaret. Él dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz del mundo es ficticia, la paz del mundo es exterior, la paz del mundo es una paz que viene, que se tiene que ver, que la gente la tiene que sentir, pero no es interior. Ese es lo que vino a hacer Jesús de Nazaret, Adonai Yahshua Mashiach. Y número 2, construir un templo vivo, un templo hecho no con manos de hombre, sino un templo hecho con las manos de Dios, un templo creado con piedras vivas. Ellos están esperando que este Mesías venga y construya el templo, y no se han dado cuenta que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach,
Él ya construyó el templo, el Beis Hamikdash. Él ya lo construyó. Él construyó ese templo, pero no con piedras muertas, sino con piedras vivas, con esas piedras preciosas que el Señor compró a precio de sangre en la cruz del Gólgota. La palabra del Señor dice que Él es la piedra angular del edificio y que el que sobre la piedra, sobre donde esa piedra cayere, dice que los desmenuzará, pero el que cayere sobre esa piedra será quebrantado. Quiere decir que el que crea, el Señor le quebranta, el Señor le humilla, pero el Señor le hace una nueva criatura. Ahora nosotros, dice el apóstol Pedro, Cefas dice que nosotros edificados como piedras vivas, ¿sobre quién? Sobre Hamashiach, sobre Cristo, sobre el Rey de Reyes. Entonces venimos a construir un edificio santo. Ese templo que el pueblo de Israel está esperando que el Mesías construya es el templo que Dios ya construyó a través, que Hamashiach lo construyó a través de vidas humanas que somos nosotros los redimidos por la sangre del Cordero. Por lo tanto, todos aquellos que no han podido entender esa verdad del Evangelio, de las Besuras Geulá, esos que no han podido entender esa verdad han tropezado, tropiezan en Cristo y caen y son desmenuzados, no pueden entender. Pero quiero decirte una cosa en esta noche, en este momento, el Señor sigue construyendo ese templo. El Señor sigue haciendo nuevas criaturas. Dios sigue sanando a los enfermos. Dios sigue restaurando a los oprimidos. Sigue dándole libertad a los cautivos. Él sigue dando vida y vida en abundancia. Lo único que necesitamos nosotros como seres humanos alejados de Dios es reconocer que Jesucristo es el Señor, que Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach es Adonai, Él es el Señor, y bienaventurado el que no haya tropiezo en él. Yo no sé cómo está tu vida en este momento delante de la presencia del Señor, pero si aún tú no le has entregado tu vida al Señor, tú aún no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento en que tú necesitas recibir al Señor en tu corazón. Mañana quizás no venga. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma y lo que tú has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde piensas pasar la eternidad? El Señor dice que Él ha venido para darnos vida eterna. Él vino para llevarnos delante de la presencia de Dios el Padre, el Abacadosh. Solamente necesitas recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 2, el Señor dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? Si aún no has entregado tu vida, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor en esta noche, que le pidas al Señor que entre en tu corazón, haciendo una pequeña oración de fe que yo te voy a proponer. Solamente tienes que decirle en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mi pecado, lava mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda saber a partir de este momento que soy propiedad única
y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. 3 recomendaciones que quiero hacerte antes de irme es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus logros, tus necesidades. Y ten la certeza que Dios estará allí a tu lado para escuchar tu petición y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el Evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto yo buscaré un lugar en tu ciudad y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta una próxima ocasión, si el Señor lo permite, cuando volvamos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos.